Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a este espacio del blog Cultivando al Ser. Aquí abajo está la dirección para que nos quieran consultar. Está en la sección de blogs de portafolio. Hoy tenemos un invitado que es Thierry Weiss, analista y columnista del Tiempo, con el que vamos a hablar de un tema muy interesante. Thierry, bienvenido al blog Cultivando al Ser. Un gusto que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal, Álvaro? Un gusto estar con ustedes. Saludos a todos. Bueno, Thierry, entremos en materia de una vez. Pero antes de eso, Thierry es un tuitero muy activo. Aquí les dejo su dirección en Twitter para que lo sigan porque de verdad publica cosas muy interesantes y sus columnas son súper recomendadas de verdad porque son temas bien interesantes que están tomando mucha fuerza. Thierry, respecto a la columna de esta semana que publicaste en El Tiempo, la elección ceilandesa, ¿por qué nos das un poquito de contexto de qué es lo que está pasando en Sri Lanka y qué te llevó a escribir esto? Claro, Álvaro, muchas gracias. La pregunta es muy pertinente, no solamente para cosas que están pasando en el mundo en general, sino también en Colombia. En cierta manera, lo de Sri Lanka me pareció muy interesante porque conecta muchos hilos temáticos de cosas que están sucediendo en todas partes y que nos llevan a muchos de los grandes debates del momento, tanto nacionales como internacionales. Allá había una crisis económica que tenía distintas causas. Era un país que tenía un nivel alto de corrupción, digamos, mucha problemática muy típica de los países en vías de desarrollo o países emergentes, como se les conoce a veces. Es un país que se sobreendeudó en moneda extranjera, tanto en dólares como en yuanes. Es un país que utilizó esos recursos para construir grandes obras de infraestructura que realmente o no se necesitaban o no estuvieron bien estudiadas y no dieron los resultados o no dieron los rendimientos que el Estado esperaba de ellos. Empezó a haber un poco de desconfianza en la economía porque se sentía que el nivel de deuda era demasiado elevado. Al mismo tiempo tenían otra característica que afortunadamente no la tiene Colombia, pero que muchos países latinoamericanos sí la tienen o la han tenido, que es que tenía una tasa de cambio fija, estaba fija a un monto fijado pues por el Banco Central, un monto artificial como suele ser en estos casos. La gente empezó a perder confianza en la economía de Sri Lanka, los que podían, los que tenían ahorros, tanto gente con mucho dinero como gente de clase media, empezó a asustarse, empezaron a comprar dólares, a sacar plata del país, etcétera, lo que lleva incluso a que se forme una especie de círculo vicioso de desconfianza en la economía. Y eventualmente lo que termina sucediendo es que el Banco Central no puede mantener la tasa de cambio porque no hay suficiente ingreso de divisas al país para poder mantener la tasa de cambio en el nivel que estaba fija. Se me había olvidado mencionar que también, pues obviamente la pandemia de COVID-19 afectó el ingreso de divisas a Sri Lanka porque prácticamente secó el turismo de la noche a la mañana y el turismo era una de las principales fuentes de dólares o de moneda extranjera para la isla. Y se terminó desplomando la moneda. Entonces, obviamente, la deuda externa que está tasada en monedas extranjeras se dispara con el desplome local de la moneda, se complica la situación macroeconómica del país, se complica la situación fiscal, la inflación se dispara, con la inflación se dispara el precio de los alimentos, se dispara el precio del combustible, la gente empieza a no alcanzarle la plata para poder comer, salen a las calles pues y tumban el gobierno. Y ocurren esas escenas bastante dramáticas y bastante pintorescas que vimos hace como 15 días de una cantidad de gente tomándose la residencia oficial del presidente y bañándose en la piscina y acostados en la cama del presidente. Y una cosa como que fue muy pintoresco, pero detrás de eso hay un drama muy tremendo de gente pasando hambre y de gente no pudiendo subsistir. Eso hasta ahí es una crisis bastante típica, similar a otras que han ocurrido en países emergentes, digamos en Argentina, por allá en el 2004, cuando el corralito pasó algo similar. Esas cosas, infortunadamente, ya las hemos visto muchas veces, pero Sri Lanka tuvo una característica que fue la que además me llevó a escribir la columna, y es que como si eso no fuera ya de por sí suficientemente complicado, ellos tomaron unas medidas muy extrañas y la medida en particular sobre la que vamos a hablar hoy me parece es la medida de convertir prácticamente de la noche a la mañana la agricultura ceilandesa en una agricultura orgánica. Para Ceilán, como se le conocía a Sri Lanka antes, la agricultura de té, el cultivo de té es muy importante, es su principal cultivo de exportación. Además, también producen maíz, producen coco, producen arroz, producen otras cosas, pues son muy fuertes en té. Pero en todo caso, ya sea que se tratara de cosechas para exportación o para consumo interno,
Es un país bastante agrícola que dependía muchísimo de su producción agropecuaria y de la noche a la mañana el gobierno toma la decisión de que Sri Lanka se va a convertir en una especie de modelo de referente global de agricultura orgánica y eso desencadena una serie de consecuencias. Si me permites, voy a leer el párrafo textual de la columna que está muy buena, súper recomendada para todos. Dice, en 2019, el entonces candidato y hoy expresidente fugado Gotabaya Rajapaksa prometió convertir a su país en un referente mundial de agricultura orgánica. Una vez electo, prohibió la importación de plaguicidas y abonos sintéticos. Pronto descubrió que los plaguicidas y los abonos son, quien lo creyera, importantes en la agricultura. Pero para entonces los principales cosechas del país, arroz, coco, maíz y té, habían mermado hasta un 50%. ¿Dónde está ahí, Thierry, el error principal? Es un error pensar, porque a veces suena mucho como que la agricultura orgánica es a lo que deberíamos apuntar, ese timonazo tan abrupto o desconocer la importancia de los abonos y de los plaguicidas sintéticos dentro de la agricultura tradicional. ¿Dónde ves tú que está el principal error al tomar esta medida? Pues la agricultura orgánica es una modalidad de producción de alimentos muy atractiva, ¿cierto? Muy en boga, muy de moda, muy valorada por mercados internacionales, sobre todo los mercados de países ricos. Estados Unidos y Europa pagan un premium por productos que tengan sello orgánico, por productos que puedan demostrar que su origen es orgánico. Sin irnos demasiado en los detalles, hay gente que cree mucho en el tema, hay gente que habiéndolo estudiado dice que en términos nutricionales, que en últimas son los que importan, pues también están los ambientales, pero ahora entramos en eso, pero en términos nutricionales no hay mucha diferencia entre las cosas producidas orgánicamente y las que no. Luego está el tema de sabor, que en mi caso particular creo que sí se afecta, creo que sí mejora, pero digamos que hay mucho de mercadeo, hay mucho de mito en el tema del orgánico. No necesariamente el orgánico es mejor, pero de todas maneras lo orgánico tiene derecho a existir y me parece que debe existir y ojalá cada vez sea mayor la producción. Lo que sí es muy cuestionable y en este momento, digamos, los grandes expertos en temas agrícolas y en temas de nutrición lo cuestionan, es si el mundo, con el nivel de población que tenemos actualmente, es capaz de producir alimentos para casi 8.000 millones de seres humanos utilizando únicamente métodos de producción orgánicos. Los métodos de producción orgánicos requieren a veces más extensiones de tierra porque el rendimiento de una hectárea es menor a lo que sería con el uso de una agricultura mejorada pues a través de fertilizantes y donde se controlen las plagas y se controlen las malezas a través de los mecanismos artificiales que hemos desarrollado. Entonces, por un lado tenemos rendimientos menores, por otro lado tenemos costos mucho más elevados en lo orgánico que hacen que ese tipo de producto muchas veces no esté al alcance de las personas de bajos recursos que siguen componiendo una parte importantísima de la población mundial. Y tenemos también una serie de problemas que van con lo orgánico adicional. Es decir, de todas maneras hay que abonar los terrenos. Entonces, para abonar los terrenos, ¿uno cómo lo hace en lo orgánico? Pues no lo hace con fertilizantes, pues lo puede hacer a través de los desechos animales. Pero entonces para eso hay que tener animales y los animales tienen que caminar sobre la tierra y la compactan. Y bueno, eso digamos, no es una transición que se pueda hacer así tan fácil. Tiene una cantidad de ramificaciones y de repercusiones que hace que si bien aún en los casos en los que podamos creer que el producto orgánico es superior al producto hecho con agricultura industrial tradicional, no necesariamente es un producto que va a ser más barato, no necesariamente es una finca que va a tener los mismos rendimientos y por lo tanto se pueden afectar tanto la capacidad de producción de la tierra como los ingresos del campesino si empieza a producir menos y si empieza a vender menos. Pero entonces metido todo eso en lugares donde la agricultura orgánica ha sido exitosa, como por ejemplo en California, en Estados Unidos, es un modelo de producción que coexiste con otros modelos de producción y que está dirigido a unos nichos particulares. Para países como Colombia incluso puede ser muy atractiva la producción orgánica porque nos puede llevar a ser fuertes comercialmente en productos que son muy valorados en los mercados ricos de Estados Unidos y de Europa, y todo eso es válido y todo eso es interesante, pero en este momento lo importante es que eso coexista con otras modalidades de producción que sí permitan
cultivar alimentos en las cantidades suficientes para poder alimentar, como digo, un mundo de 8.000 millones de almas, y además para poder hacerlo a unos precios que no encarezcan la comida de la gente más pobre. Uno de los grandes hitos del siglo XX en el mundo, que fue la llamada Revolución Verde, tuvo que ver tanto con la mejora de cultivos como con el uso de abonos sintéticos y de plaguicidas y de herbicidas, que permitieron multiplicar muchísimo y permitieron por fin que la humanidad saliera de esa cosa de la llamada trampa maltusiana, ¿no? Que supuestamente nunca íbamos a poder incrementar la producción de comida en la misma medida en que se incrementaba la población, y a lo largo de la historia de la humanidad el tamaño, la capacidad del planeta para sostener a la civilización humana estaba muy limitada por eso. En el siglo XX escapamos de eso. ¿Y cómo escapamos de eso? Pues a través de la tecnología, a través de mejoras, tanto en la calidad de las semillas o en la idoneidad de las semillas para alimentarnos, como en el uso de abonos y de otros insumos agrícolas. En este momento todavía no hemos llegado a un punto en el desarrollo de la humanidad donde podamos alimentar este planeta sin utilizar ese tipo de cosas. Realmente no hay nadie que esté postulando que eso se pueda hacer. Si se pudiera hacer dentro de 50 años, dentro de 100 años, sería magnífico, pero en este momento no creo que sea viable que se pueda producir comida para la población que tenemos si no se siguen utilizando ese tipo de insumos. Ahora, se pueden utilizar mejor, y de eso podríamos hablar también, que es bien interesante. Digamos, si se pueden utilizar, se puede controlar mejor su aplicación para que no se apliquen demasiado y no contaminen los suelos, porque pueden tener también repercusiones por otro lado. Se pueden dosificar con mucha más precisión, y hay una cantidad de tecnologías y una cantidad de gente que está trabajando justamente en ese tipo de cosas, y me parece que eso va a ser uno de los avances interesantes en las próximas décadas en la agricultura mundial. Pero Sri Lanka es un gran ejemplo del riesgo que existe de tomar una cosa que todavía es ideológica, que no es técnica, que es la idea de que podemos alimentar al planeta entero a través de esta agricultura que nos parece como más bucólica, que nos parece como más natural, entonces es muy atractiva a las sensibilidades modernas, pero resulta que tecnológicamente todavía no estamos ahí, biológicamente todavía no estamos ahí, y Sri Lanka, para mal de ellos, pero quizá para beneficio del resto, que podemos ver esa historia trágica pero cautelar, ha demostrado los grandes peligros que pueden derivarse de una decisión mal tomada de ese tipo, incluso que puede llevar a ramificaciones políticas como sucedió allá. Thierry, a manera de conclusión, podríamos decir entonces que ante la coyuntura que vivimos, una población creciente y la necesidad de alimentar, como si estuvo a 8.000 personas, no hay que satanizar ni uno ni otro modelo, ni pontificar sobre uno, digamos. La agricultura orgánica existe y puede funcionar, pero también necesita la agricultura tradicional. Y justamente esa agricultura tradicional que se basa en esas tecnologías y, como bien decías, en una óptima e inteligente nutrición y protección de los cultivos. Entonces, no es ni decir lejos la agricultura tradicional, lejos el uso de fertilizantes, porque eso nos va a matar, ni la agricultura orgánica es la salvación para todo. Podemos decir que el modelo o la respuesta en este momento en el que estamos es justamente la coexistencia de estas dos vertientes de la agricultura. Sí, claro, yo creo que es inevitable. De nuevo, no hay manera en este momento de que podamos alimentar este planeta si no utilizamos la agricultura tradicional. Hay que ser un poco cuidadoso con las palabras, porque habrá quien dirá que lo tradicional era originalmente lo orgánico, pues eso es un debate ahí. Pero yo creo que todos nos entendemos cuando hacemos ese contraste entre esta agricultura orgánica, que significa renunciar a los insumos sintéticos y al control sintético de plagas y de malezas, y a los abonos sintéticos, versus la orgánica, versus la tradicional, que consiste justamente en utilizar todas esas cosas. Pero ha sido la agricultura tradicional uno de los factores que más ha repercutido en la disminución de la pobreza de manera concreta a nivel mundial, en la medida en la que ha hecho más barata la producción de alimentos y lo ha puesto al alcance de miles de millones de personas que, si no, hubieran muerto de hambre en el siglo XX, porque no habría habido manera de alimentarlos. Y realmente no podemos dejar de vista, simplemente porque como digo, hay una sensibilidad moderna que viene muy de los países ricos, que viene muy de la valorización del producto orgánico, y eso es entendible y es válido. Pero no por eso podemos desdeñar y podemos menospreciar la importancia que ha tenido eso que llamamos agricultura tradicional
en el desarrollo de la humanidad. Es que estamos hablando de que eso es lo que ha permitido que el mundo moderno, eso es uno de los grandes factores que ha permitido que el mundo moderno llegue a ser lo que es. De lo contrario, no tendríamos la capacidad de sostener la cantidad de gente que tenemos en el planeta. Otro dato interesante es comparar cuánto de la mano de obra humana se necesitaba para la producción de alimentos en siglos anteriores, digamos hace 300, 400 años. Uno veía que el 70, que el 80, que el 90% de las personas que estaban vivas tenían que trabajar en el campo para poder producir suficiente comida para alimentar a la población, y hoy en día, la última vez que lo vi, creo que estamos por debajo del 3%, es decir, menos del 3% de la humanidad trabaja en el campo. Con ese trabajo de ese 3% de la humanidad logramos alimentar a todo el resto, lo que quiere decir que ha habido unos aumentos de productividad impresionantes y de rendimiento de la tierra. Eso se ha logrado, pues, gracias a la técnica, gracias a los abonos, gracias a otros insumos sintéticos y también, pues, gracias a la mecanización de la agricultura, también a los tractores y todo ese tema. Sin eso, en este momento, no somos capaces de alimentar el planeta. A mí me parece que sería absolutamente insensato renunciar a ese modo de producción. Lo que tenemos es que mejorarlo, que perfeccionarlo, que aprovechando la investigación, hacer que cada vez tenga menos impactos ambientales, reconocer que esos impactos ambientales existen y tratar de reducirlos, lograr utilizar sistemas de microdosificación, lograr utilizar sistemas lo más amigables con el medio ambiente posible. Pero la capacidad de alimentar el planeta me parece que es una de las prioridades, pues es la prioridad. Es eso y la salud humana son las dos prioridades de cualquier gobierno, de cualquier estado. Con eso no se juega, hay que tener mucho cuidado. Thierry, pues súper interesante tus opiniones y es un tema que de verdad nos podría tener aquí hablando horas porque toca muchos puntos, ¿no? No solamente el punto del medio ambiente, sino económico, esa necesidad de atender la alimentación de una población mundial creciente. Te agradezco por tu tiempo y por haber participado en ese espacio con nosotros en el blog Cultivando al Ser de Procultivos. Gracias, Álvaro, muchas gracias. Bueno, y a ustedes los invito a que nos sigan cada lunes en nuestro blog de Procultivos, también que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestros perfiles de Twitter y Facebook, nos pueden encontrar como @ProcultivosAndy, y pues nada, seguiremos creando y generando estos contenidos de interés para el agro colombiano y para toda Colombia. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.